muchas cosas, hay mucha gente que le pudieron haber pasado muchas cosas. Fue cuando integrantes del ejército y la policía entraron a la Universidad Nacional y vieron como 16 estudiantes muertos y algunos desaparecidos, la verdad. 16 de mayo del 84. ¿Qué? Debió haber pasado. Pues lo que tengo entendido es que en medio de un pupitrazo empezaron a sonar tiros que supuestamente venían al interior de la universidad, le dieron la orden a la policía de ingresar y desalojarla, y pues en medio del ingreso lo que hicieron fue empezar a asesinar a todas las personas que veían por delante. Entonces de eso queda registro pues lo que antes eran las residencias universitarias que quedan por la 26, y pues básicamente fue una masacre propinada por la fuerza pública hacia los estudiantes. No sé. ¿No se sabe? Coño, no sé, yo no había nacido. Ah. No sabe. El 16 de mayo del 84, arbitrariamente, miembros de la policía y el ejército entraron pues, a la universidad y se dio como la captura y desaparición de estudiantes. La verdad no sé cuántos, pero sí sé que pues, fueron varios. Murieron unos estudiantes acá en la universidad, no sé, eso. ¿Y sabes por qué? Ahorita no me acuerdo por qué. No, ni idea. Aquí en la universidad. Se metieron a matar un pocotón de gente los militares. ¿Sabes por qué? Sí, porque quienes eran como los taoístas quemaron a una monja aquí enfrente. Entonces, bueno, se armó la vaina y había mucha revolución y mucho revoltijo en la vaina. Y se metieron, aunque no tenían autorización, mataron a los estudiantes con excusa de que eran guerrilleros y pues eso. No sé, estoy como dudando, pero realmente... La verdad no tengo idea. ¿Ninguno sabe? Los estudiantes estaban protestando por algo, no sé. Y entró la policía a calmar los ánimos y como que mataron entre dos de enfrentamiento, mataron como unos, y no sé. ¿Y vos sabes algo? No, la verdad no sé. ¿Ni idea? También es concebida como un día en el que hay como una reacción de cadenas de indignación por asesinatos de varios estudiantes, profesores, que se han dado como desde los 80s, todos los 80s hasta la fecha, y pues que ya la indignación de los estudiantes estalla con el asesinato de Chucho León Patiño, ¿sí? Que lo encuentran en el Valle del Cauca, pues en condiciones de asesinato infrahumanas, que más el 16 de mayo. Bueno, pues que alrededor de la memoria histórica se han desarrollado también muchos relatos. Por ejemplo, no se sabe bien con certeza por qué la policía se mete. Sí, la policía dice que es porque desde adentro de la universidad una camioneta empezó a disparar hacia ellos. Hay gente que vivió el 16 de mayo y por ejemplo dice que esa versión, y pues dicen que eran tiras. Hay otra gente que dicen que los mismos muchachos que estaban ese día en el tropel, pues antes de que existiera este edificio aquí por residencias femeninas, botaron un miple y pues que eso estalló a unos policías y murieron. Entonces que por eso también la policía entró. Pues también como que hay alrededor de unos relatos como de muchos casos de abuso de la brutalidad policial dentro del campus. Gente desaparecida dicen que hubo, y pues también hay hasta versiones que dicen que mucha de la supuesta gente desaparecida fueron estudiantes que se fueron al monte, o que sí los desaparecieron, o que fueron solo capturados por el F2 y ya después estaban en el F2, otros que asesinaron y dentro del campus y que sacaban eran volquetas con cuerpos. Entonces hay como que muchos relatos sobre la tragedia del día. ¿No lo saben?
No. En esa época yo estaba en secundaria. Y obviamente había una, digamos, había una interrelación entre estudiantes universitarios y estudiantes de secundaria muy fuerte. ¿Sí? Incluso alcanzó a haber una organización que se llamó la IDE, que era la Integración Distrital Estudiantil. Y en eso confluían estudiantes universitarios y estudiantes de secundaria. En esa época nosotros teníamos una vaina que llamaba la Coordinadora Estudiantil de Secundaria CES. ¿Sí? Y eran movimientos que, como le digo, se interrelacionaban y era una vaina muy fuerte. Entonces, ¿qué pasaba? Cada que había protestas acá, entonces veníamos chinos de la secundaria acá. Pero la muerte de Chucho León Peña creo que era el apellido del hombre, que era de aquí de la Facultad de Odontología, que lo encuentran muerto después, da como resultado ese día 16 de mayo esa protesta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A eso de la 1 de la tarde se empiezan digamos, los primeros movimientos de protesta aquí al interior de la universidad. Y cuando ya se arma el tropel, entonces la policía se pega a la malla, aquí en la 26. Y alguien pone un explosivo en la puerta. Entonces, esa vaina estalla y salen los policías volando. Y se ingresa de inmediato la policía. Y ahí es cuando se arma pues el zafarrancho más grande. ¿Sí? Digamos, la persecución por toda la universidad. Entonces ingresa fuerza pública por cargas. Ya habían estado disparando, en esa época existía una cosa que llamaba el escuadrón motorizado, que eran los tipos que andaban en la moto, dos tipos, todos con su ametralladora. Entonces los tipos ya habían pasado disparando, ya habían caído en herida y demás. Entonces digamos que cuando ingresa la policía, ya ingresan a coger a todo el mundo, a darle a todo el mundo. Entonces, cuando nosotros salimos a correr, porque es que no había posibilidades de nada más, los tipos van detrás, cogiendo gente. ¿Y qué les puedo contar yo? Cuando yo salgo por la 53, ¿sí? Porque de la primera carrera ya salgo yo a la 53, yo me doy cuenta que estoy solo. Entonces yo lo que hago es devolverme a buscar mis compañeros de colegio. Y cuando llego prácticamente a la Plaza Che, está la policía rompiendo absolutamente todo, rompiendo todo. Vidrios, estaban rompiendo los vidrios de la biblioteca, del auditorio León de Grave, de todo el edificio de enfermería. Entonces la quiebra de vidrios era, pero impresionante, o sea, era... Y estos tipos se agarraron a meterse en las facultades. Entonces ahí es donde detienen mucha gente. Pero después es que se empieza con el cuento de que hubo muchos muertos. Y la verdad yo no le puedo decir a usted que vi algún muerto, vi policías heridos, claro, que se los llevaron los compañeros de ellos, los llevaban heridos, que se oía balacera por todas partes, o sea, sí, eso también es cierto. Pero de ahí en adelante uno no puede decir, pues realmente, ¿qué pasó? Excepto cuando ya tiempo después, incluso no hace muchos años, como les digo, hay un profesor que se pone en la tarea de averiguar, pues ustedes lo conocen, Carlos Medina Gallego. Carlos Medina se pone en eso, yo me pongo a hablar con él y él me dice, no, yo me hice todo el recorrido posible para hacer realidad pues la historia del 16 de mayo. Y él pues coincide conmigo en términos de lo que yo vi, en que en efecto reporte de muertos, de desaparecidos, denuncias por ese hecho, pues no hay nada. Pero eso es muy difícil de decir, porque mucha gente guarda o tiene la esperanza de que en efecto ese día fue una cosa... Claro, la represión fue brutal. O sea, esa vaina no puede uno decir que no, porque eso fue salvaje. O sea, es decir, esa entrada de la policía dio como resultado, pues sí, muchos detenidos, gente golpeada por cargas, buscando por todos lados. La policía vino a salir tardísimo en la noche. Entonces la gente que se pudo refugiar en otras áreas, en las facultades, en algunas partes,
pero los tipos entraban, sacaban, cuando eso funcionaba todavía las residencias femeninas. Entonces digamos que eso es de lo que yo me puedo dar cuenta, pero luego incluso me encuentro con los compañeros y me dicen exactamente lo mismo, o sea, más o menos qué fue lo que pasó. Entonces que cuando ya la gente empezó a ver cómo los tipos rompían todo y todo, entonces la gente empezó a salir. Ahí ya no había garantías para nadie, eso al que se dejara coger, eso era pavoroso. Indudablemente la época también era complicada, porque en esa época pues obviamente las desapariciones forzadas, la tortura, eso era por todo lado. Entonces prácticamente todo el mundo sabía que el que se dejaba coger. ¿Sí me entiendes? Eso era... Por eso tenemos que remembrar este día y ejercer nuestra memoria, porque si olvidamos, perdemos. Como que el 16 de mayo, más allá del tropel y eso, era como... pues que quedan dentro de la memoria histórica como un ataque ya muy directo al movimiento estudiantil, a que eso no solo pasaba contra el movimiento estudiantil, sino contra todos los movimientos sociales en Colombia en la época, y pues que para los tiempos de construcción de paz pues es necesario recordar y tener en cuenta que es solo uno de los eslabones de la violencia paramilitar y estatal en Colombia. Y no sé qué más podría ser, como que sería bueno que alguna vez la institución se pronunciara sobre eso, porque la institución saliente de esa época, que era la de Sánchez Torres, no se pronunció sobre el 84, y Marcos Palacios cuando entra tampoco se pronunció. Y pues también todo lo que viene después del 84, que aún lo seguimos viviendo, que es el cambio a la reforma a bienestar estudiantil, ¿sí? El cierre de residencias universitarias, esa pérdida de enfoque nacional y regional que tenía la universidad, es que ahora como que se suplanta con las sedes. A mí me parece que eso demuestra que la universidad y nuestras aulas y nuestra vida universitaria también ha estado atravesada por el conflicto armado, como víctimas. Por lo cual, pues, reafirma el compromiso que se debe tener como estudiantes en la construcción de paz y en la memoria que se debe realizar conforme a lo que ha pasado en el conflicto armado colombiano. Pues nosotros, digamos que saludamos alborozados cuando vimos que nuevamente los estudiantes como que estaban en la dinámica de la pelea, de la resistencia y esto. Estamos muy a la expectativa. Nosotros obviamente apoyamos a ultranza todo movimiento que los estudiantes hagan con respecto a la pelea contra la privatización y por bienestar y mejores condiciones de estudio y demás, porque en últimas también nos conviene a nosotros. Digamos que la pelea de los estudiantes es la pelea también por la supervivencia de la universidad pública. Para nosotros eso es importantísimo, porque fíjense que en los últimos años los únicos que hemos desarrollado peleas por esa situación somos nosotros, ¿sí? Es decir, nosotros hemos dado peleas muy serias por presupuesto para esta institución o estas instituciones. Digamos que los estudiantes han estado como, excepto por los activistas, han estado como muy pasivos. Entonces, claro, me tiene que ver con el tipo de estudiante, que también consiguieron modificar el tipo de estudiante que entra a la universidad. O sea, ya no es el estudiante pobre, llevado, que viene aquí con el lápiz y el cuaderno, no, eso ya, ¿cierto? Entonces, eso para nosotros es importantísimo. Bueno, lo que implica este movimiento, lo que significa para nosotros es importantísimo. Y digamos que también hemos considerado importante que la petición haya sido tan seria. Es decir, no me aplace la medida. Retire la medida y constrúyala con nosotros si es que se necesita reformar algo. O sea, aquí es una pelea también por democracia, es una pelea por participación, es una pelea por reconocimiento. Porque fíjese una cosa, aquí le dicen a uno que el estamento más importante de esta institución son ustedes. Y ustedes son la mayoría, ustedes son todo prácticamente, pero no se ven. Entonces los han invisibilizado, ¿sí? No los consideran personas serias, pensantes, etcétera, ¿no? Simplemente a ustedes se les impone absolutamente todo. Entonces, pues, para nosotros, el llamado es a que resistan, a resistir y que cuenten con toda nuestra solidaridad, eso sí, incondicional.